La ansiedad no es solo ese nudo en el pecho, esa inquietud constante que no te deja en paz. Es un trastorno que afecta cómo piensas, sientes y hasta cómo vives. Pero ¿qué pasaría si pudieras entenderla, enfrentarte a ella y superarla? En Mentalmente Voz, hoy te llevaré a descubrir los secretos detrás del trastorno de ansiedad y las claves para recuperar tu tranquilidad. Comencemos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Parece que vamos a tener una visión general bastante completa, desde los diferentes tipos y síntomas hasta las causas y los tratamientos. Exacto, es un área de estudio fascinante y una que impacta a una parte significativa de la población. Comprender los matices de los trastornos de ansiedad es crucial tanto para los profesionales como para las personas que experimentan estos desafíos. Totalmente de acuerdo. Entonces, para empezar, ¿por qué no nos adentramos en los diferentes tipos de trastornos de ansiedad? Comienza con el trastorno de ansiedad generalizada, o TAG. Lo intrigante del TAG es que la preocupación no se limita a un objeto o situación específica. Las personas con TAG experimentan esta ansiedad generalizada, casi flotante, que se aferra a las preocupaciones cotidianas, amplificándolas hasta un grado debilitante. Es como si su termostato interno de preocupación estuviera permanentemente en alto, ¿verdad? Incluso las cosas aparentemente menores desencadenan una cantidad desproporcionada de ansiedad. Y esa es una gran analogía. Y esta preocupación crónica a menudo se manifiesta también físicamente, lo que lleva a fatiga, tensión muscular, alteraciones del sueño y dificultad para concentrarse. Es una experiencia verdaderamente holística que impacta a todo su ser. El trastorno de pánico es otro tipo que creo que puede ser particularmente aterrador, que lo diferencia. El trastorno de pánico se caracteriza por estos episodios repentinos e intensos de miedo conocidos como ataques de pánico. Imagina una ola de terror que te invade aparentemente de la nada. El corazón se acelera, sudas profusamente, puedes sentirte mareado o con dificultad para respirar. Es una experiencia realmente aterradora. Y el miedo en sí mismo, durante un ataque de pánico, puede ser bastante profundo, ¿verdad? No es solo una molestia física, esta sensación de fatalidad inminente. Un miedo a perder el control o incluso a morir. Precisamente. Y este miedo intenso a menudo lleva a la ansiedad anticipatoria, donde los individuos comienzan a temer el próximo ataque de pánico, lo que lleva a conductas de evitación y a una reducción significativa en su calidad de vida. Se convierte en un círculo vicioso de miedo que alimenta el miedo. Ahora, las fobias específicas, por otro lado, son un poco más específicas, ¿verdad? Implican el miedo a un objeto o situación en particular. Exacto. Ya sea el miedo a las arañas, a las alturas, a volar o a los espacios cerrados, estas fobias desencadenan una respuesta de ansiedad inmediata e intensa. Lo fascinante aquí es que el miedo es a menudo irracional. El individuo sabe que el objeto o la situación representa poca o ninguna amenaza real, pero no puede controlar su reacción. Es como si su mente racional supiera que no hay necesidad de tener miedo, pero su cerebro emocional toma el control y desencadena esta respuesta de miedo primitiva. Ahora, la ansiedad social es algo con lo que creo que mucha gente puede identificarse, al menos hasta cierto punto. Todos nos ponemos nerviosos en situaciones sociales a veces, pero ¿cuándo se cruza la línea hacia un trastorno? La distinción clave es la intensidad y la omnipresencia del miedo. Las personas con trastorno de ansiedad social experimentan este miedo abrumador al escrutinio social, a ser juzgados, humillados o rechazados por otros. Va más allá de ser simplemente tímido, impacta significativamente su vida diaria, llevándolos a evitar las interacciones sociales, hablar en público o incluso conversaciones casuales. Es como si estuvieran constantemente bajo un foco de atención, hiperconscientes de cada palabra que dicen, de cada movimiento que hacen, temiendo que los demás los juzguen negativamente. Esa es una forma poderosa de describirlo. Y este miedo constante puede llevar a síntomas físicos como ruborizarse, sudar, temblar y dificultad para hablar. Puede ser increíblemente aislante y debilitante. Ahora, la ansiedad por separación es algo que a menudo asociamos con los niños, ¿verdad? Ese miedo a estar lejos de sus padres o cuidadores. Pero este documento sugiere que también puede afectar a los adultos. Así es. Aunque es más común en los niños, el trastorno de ansiedad por separación también puede manifestarse en los adultos, a menudo centrado en sus parejas, hijos o incluso mascotas. El miedo es que algo terrible le suceda a sus seres queridos mientras están separados, lo que lleva a una preocupación excesiva, pesadillas, incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o náuseas. Es como este miedo profundo a la pérdida o al abandono, incluso cuando no hay una base racional para ello. Y por último tenemos el mutismo selectivo. Este parece menos familiar. ¿Qué es exactamente? El mutismo selectivo afecta principalmente a los niños y se caracteriza por la incapacidad de hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de tener habilidades de habla normales en otros contextos. No se trata de desafío o timidez, es una auténtica respuesta de ansiedad que les impide hablar.
Es como si su voz quedara bloqueada en esos entornos particulares, casi como si estuvieran congelados por el miedo. Precisamente. Es importante diferenciarlo de ser simplemente callado o introvertido. Los niños con mutismo selectivo a menudo quieren comunicarse, pero son físicamente incapaces de hacerlo en ciertas situaciones. Así que hemos cubierto una amplia gama de trastornos de ansiedad, cada uno con su propio conjunto único de características y desafíos. Pero, ¿cuáles son algunos hilos comunes que los atraviesan? ¿Cuáles son algunos de los síntomas característicos que indican que un trastorno de ansiedad podría estar en juego? Una de las cosas clave que hay que recordar es que la ansiedad se manifiesta tanto emocional como físicamente. No está solo en tu cabeza, impacta a todo tu ser. Vamos a desglosar eso un poco. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales que alguien podría experimentar? A nivel emocional, los individuos con trastornos de ansiedad a menudo experimentan esta sensación persistente de preocupación o temor. Es como una nube oscura que se cierne sobre ellos, una sensación constante de inquietud o aprensión. Podrían tener dificultades para controlar esos pensamientos ansiosos, anticipando constantemente lo peor, incluso cuando no hay una base racional para ello. Entonces, sus pensamientos se ven dominados por el miedo y la preocupación, lo que les dificulta concentrarse en cualquier otra cosa. Y esta ansiedad crónica a menudo se extiende también a su experiencia física, ¿verdad? Absolutamente. Los síntomas físicos de la ansiedad pueden ser bastante diversos y a menudo imitan otras condiciones médicas, por lo que una evaluación exhaustiva es crucial. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones físicas comunes? Una de las más comunes es la taquicardia, a menudo acompañada de palpitaciones, esa sensación de que el corazón late con fuerza en el pecho. También se puede experimentar tensión muscular, lo que provoca dolores de cabeza, dolores de espalda o incluso temblores. La dificultad para respirar es otra queja frecuente, al igual que la sudoración excesiva, incluso cuando no hace calor. Y luego están los problemas gastrointestinales. Náuseas, calambres estomacales, diarrea o estreñimiento. La ansiedad realmente puede causar estragos en el cuerpo. Es como si su cuerpo estuviera perpetuamente en modo de lucha o huida, incluso cuando no hay una amenaza inminente. Y este estado constante de excitación elevada puede ser increíblemente agotador, tanto física como mentalmente. Exacto. No es de extrañar que los individuos con trastornos de ansiedad a menudo tengan problemas de fatiga y dificultad para dormir. Sus mentes están aceleradas, sus cuerpos están tensos y no parecen encontrar el interruptor de apagado. Así que hemos explorado los síntomas emocionales y físicos. Pero la ansiedad también puede manifestarse de forma conductual, ¿verdad? Puede afectar a la forma en que las personas actúan e interactúan con el mundo que les rodea. Así es. Uno de los síntomas de comportamiento característicos es la evitación. Los individuos con trastornos de ansiedad a menudo hacen grandes esfuerzos para evitar situaciones que desencadenan su ansiedad. Esto puede implicar evitar las reuniones sociales, hablar en público o incluso salir de casa por completo. Así que su mundo empieza a encogerse a medida que intentan crear esta burbuja de seguridad a su alrededor, limitando su exposición a cualquier cosa que pueda desencadenar su miedo. Precisamente. Y esta evitación, aunque ofrece un alivio temporal, en realidad puede exacerbar su ansiedad a largo plazo. Refuerza su miedo y les impide aprender que pueden hacer frente a estas situaciones. Es como si estuvieran atrapados en este ciclo autoperpetuador de miedo y evitación. Ahora, además de la evitación, hay otros patrones de comportamiento que podríamos ver en los individuos con trastornos de ansiedad. Ciertamente. Pueden parecer inquietos o agitados, moviéndose constantemente o paseando. También pueden tener dificultades para relajarse. Sus mentes están aceleradas incluso cuando intentan desconectar. Y algunos individuos se sobresaltan o se ponen nerviosos con facilidad. Están hipervigilantes ante cualquier amenaza potencial en su entorno. Es como si estuvieran constantemente al límite, preparándose para la próxima oleada de ansiedad. Ahora, todos estos síntomas pintan un cuadro bastante sombrío, pero es importante recordar que los trastornos de ansiedad son tratables, ¿verdad? Hay esperanza para las personas que luchan contra estos desafíos. Absolutamente. Con un diagnóstico y un tratamiento adecuados, la mayoría de las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar una mejora significativa en su calidad de vida. Pero entender las causas subyacentes de estos trastornos es crucial para desarrollar estrategias de tratamiento eficaces. Así que vamos a profundizar en esas causas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son algunos de los factores que contribuyen al desarrollo de los trastornos de ansiedad? Este documento parece destacar una red bastante intrincada de influencias, ¿verdad? Lo hace. Los trastornos de ansiedad rara vez son causados por un solo factor. Normalmente se trata de una compleja interacción de predisposiciones genéticas, desequilibrios neuroquímicos, factores de estrés ambiental y vulnerabilidades psicológicas. Desglosemos uno por uno, empezando por la genética. ¿Qué papel juega la herencia en los trastornos de ansiedad?
Las investigaciones sugieren que la genética puede predisponer a los individuos a los trastornos de ansiedad. No se trata de heredar un gen de la ansiedad específico, sino más bien una combinación de genes que pueden aumentar la vulnerabilidad. Por lo tanto, si usted tiene antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, podría ser más propenso a desarrollar uno usted mismo. Pero no es una garantía, ¿verdad? Los genes son solo una pieza del rompecabezas. Exactamente. Los genes proporcionan el modelo, pero son nuestras experiencias y cómo interactuamos con el mundo lo que finalmente da forma a la expresión de esos genes. Pasemos ahora al aspecto neuroquímico. Este documento menciona los neurotransmisores, esos mensajeros químicos del cerebro, cómo contribuyen a la ansiedad. Neurotransmisores como la serotonina, el GABA y la dopamina juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, las emociones y los niveles de ansiedad. Los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden perturbar el funcionamiento normal del cerebro, haciendo que los individuos sean más susceptibles a los trastornos de ansiedad. Es como si la química de su cerebro estuviera ligeramente desequilibrada, haciéndolos más propensos a experimentar miedo y ansiedad. Ahora, el ambiente también parece jugar un papel importante, ¿verdad? Nuestras experiencias, especialmente las traumáticas, pueden dejar huellas duraderas en nuestra salud mental. Absolutamente. Las experiencias traumáticas, como el abuso, la violencia, la pérdida de un ser querido o el estrés crónico, pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad. Es como si estas experiencias sensibilizaran nuestro sistema nervioso, haciéndonos más reactivos al estrés y al miedo. Así que nuestras experiencias pasadas pueden moldear nuestra vulnerabilidad presente y futura a la ansiedad. ¿Y qué hay de los factores psicológicos? ¿Cómo contribuyen a la ansiedad nuestros rasgos de personalidad, patrones de pensamiento y mecanismos de afrontamiento? Nuestros pensamientos y creencias juegan un papel muy importante en la configuración de nuestras experiencias emocionales. Los individuos que tienden al pensamiento negativo, al perfeccionismo o a la baja autoestima podrían ser más propensos a desarrollar trastornos de ansiedad. Podrían preocuparse constantemente por cometer errores, buscar la aprobación de los demás o temer el fracaso. Es como si su crítico interno les estuviera reprendiendo constantemente, alimentando su ansiedad y haciéndoles dudar de sus capacidades. Y por último, este documento menciona las condiciones médicas como posibles contribuyentes a la ansiedad. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. Ciertas condiciones médicas como los trastornos de la tiroides, las enfermedades cardíacas o el dolor crónico pueden imitar o exacerbar los síntomas de ansiedad. Es crucial descartar cualquier causa médica subyacente antes de atribuir los síntomas únicamente a un trastorno de ansiedad. Así que es importante adoptar un enfoque holístico del diagnóstico, teniendo en cuenta tanto los factores de salud mental como física. Bien, hemos cubierto mucho terreno, explorando los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, sus síntomas y la compleja interacción de factores que contribuyen a su desarrollo. Creo que se puede decir que la ansiedad es una bestia polifacética con muchas cabezas. Pero la buena noticia es que es una bestia tratable, ¿verdad? Hay esperanza para aquellos que luchan contra estos desafíos. Absolutamente. Con un diagnóstico y un tratamiento adecuados, la mayoría de las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar una mejora significativa en su calidad de vida. Pero ese es un tema para nuestro próximo segmento. Tendrán que esperar a la segunda parte para saber más sobre eso. Vale, entonces hemos establecido que los trastornos de ansiedad son complejos, con orígenes multifacéticos. Pero la buena noticia es que, como dijiste, son tratables. ¿Cómo es ese proceso de tratamiento en realidad? Bueno, normalmente comienza con una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental. No se trata solo de ponerle una etiqueta a la experiencia de alguien. Se trata de comprender los matices específicos de su ansiedad, los desencadenantes, los patrones de pensamiento, los mecanismos de afrontamiento que han desarrollado y cualquier posible condición médica subyacente. Entonces, se trata de obtener una imagen realmente clara de la experiencia única del individuo con la ansiedad, en lugar de simplemente encajarlo en una caja predefinida. Exactamente. Y ahí es donde entra el proceso de diagnóstico. Por lo general, comienza con una entrevista clínica detallada, donde el profesional de la salud mental pregunta sobre los síntomas del individuo, su duración y gravedad, y cualquier antecedente personal o familiar relevante. Es como armar un rompecabezas, reuniendo todas las pistas para comprender el panorama general. Precisamente. Y además de la entrevista, podrían utilizar cuestionarios estandarizados o herramientas de evaluación para obtener una medida más objetiva de los niveles de ansiedad del individuo y de cómo está impactando en su vida. Estas herramientas también pueden ser útiles para hacer un seguimiento de progreso a lo largo del tiempo, viendo cómo responde el individuo al tratamiento. Por lo tanto,
No se trata solo de diagnosticar el trastorno, sino también de medir su impacto y monitorear el progreso. Exacto. Y como mencionamos anteriormente, es crucial descartar cualquier condición médica subyacente que pueda estar contribuyendo o imitando los síntomas de ansiedad. Esto podría implicar un examen físico o ciertas pruebas médicas, solo para estar seguros de que no hay un problema de salud física en juego. Es como asegurarse de que se está tratando el problema correcto, abordando la causa raíz en lugar de solo los síntomas superficiales. Precisamente. Una vez que se hace el diagnóstico, el plan de tratamiento se adapta a las necesidades específicas del individuo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no hay un enfoque único para tratar los trastornos de ansiedad. A menudo es una combinación de diferentes terapias, medicamentos y cambios en el estilo de vida. De acuerdo, analicemos eso un poco. Comenzando con la terapia. Mencionaste la terapia cognitivo-conductual, o TCC, como el estándar de oro para tratar los trastornos de ansiedad. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Por supuesto. La TCC se basa en la idea de que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están interconectados. Entonces, si puedes cambiar la forma en que piensas sobre una situación, puede tener un impacto profundo en cómo te sientes y cómo reaccionas ante ella. Es como romper el ciclo de pensamientos negativos que alimentan la ansiedad, lo que luego conduce a más pensamientos negativos, y así sucesivamente. Exactamente. La TCC enseña a los individuos a identificar estos patrones de pensamiento negativos, desafiar su validez y reemplazarlos con perspectivas más equilibradas y realistas. También les ayuda a desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables para lidiar con situaciones que provocan ansiedad. Entonces no se trata solo de pensamiento positivo, se trata de desarrollar una forma más realista y adaptable de pensar y responder a los desafíos. Precisamente. La TCC es una terapia muy estructurada y orientada a objetivos, con un fuerte énfasis en la práctica y las tareas para casa. Se trata de equipar a los individuos con las herramientas y habilidades para manejar su ansiedad de forma independiente, mucho después de que la terapia haya terminado. Suena como si empoderara a las personas para que se conviertan en sus propios terapeutas, en cierto modo. Ahora, ¿qué pasa con la terapia de exposición? También la mencionaste antes. ¿Cómo encaja eso en el panorama del tratamiento? La terapia de exposición se usa a menudo junto con la TCC, particularmente para las fobias y el trastorno de pánico. Implica exponer gradualmente a los individuos a su objeto o situación temida en un entorno seguro y controlado. Por lo tanto, se trata de enfrentar tus miedos de frente, pero de una manera que se sienta manejable y no te abrume. Exactamente. La idea es que, a través de la exposición repetida, la ansiedad asociada con el objeto o la situación temida disminuye gradualmente. El individuo aprende que sus peores miedos no se hacen realidad y desarrolla una sensación de dominio sobre su ansiedad. Es como desensibilizarse al desencadenante con el tiempo. Existen otros tipos de terapia que pueden ser útiles para los trastornos de ansiedad. Ciertamente. Las terapias basadas en la atención plena, la terapia de aceptación y compromiso, ACT, y la terapia interpersonal también pueden ser beneficiosas. Cada enfoque tiene su propio enfoque y técnicas únicas, por lo que se trata de encontrar la mejor opción para el individuo. Es como tener una caja de herramientas llena de diferentes herramientas, cada una adecuada para una tarea en particular. Ahora, hablemos de la medicación. ¿Cuándo se usan típicamente los medicamentos en el tratamiento de la ansiedad? La medicación puede ser una herramienta valiosa, especialmente para las personas con síntomas de ansiedad graves o cuando la terapia por sí sola no proporciona un alivio suficiente. A menudo se usa junto con la terapia para proporcionar un alivio más inmediato de los síntomas, mientras el individuo está trabajando en el desarrollo de mecanismos de afrontamiento a largo plazo. Entonces, no se trata de depender únicamente de la medicación, sino de usarla como un sistema de apoyo mientras se abordan las causas subyacentes de la ansiedad a través de la terapia y los cambios en el estilo de vida. Exactamente. El tipo de medicamento que se recete dependerá del trastorno de ansiedad específico y de los síntomas del individuo. Hablamos antes de los antidepresivos, específicamente de los ISSRS. Pueden ser muy eficaces en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, ya que ayudan a reequilibrar los niveles de serotonina en el cerebro. ¿Y qué hay de las benzodiazepinas? Esas también se recetan a veces para la ansiedad, ¿verdad? Sí, las benzodiazepinas son medicamentos ansiolíticos de acción rápida que pueden proporcionar un alivio rápido de los síntomas de ansiedad aguda. Sin embargo, normalmente se recetan para uso a corto plazo debido a su potencial de dependencia y efectos secundarios. Por lo tanto, son más una medida temporal para ayudar a controlar la ansiedad intensa, mientras otros tratamientos hacen efecto. Ahora, ¿qué pasa con los betabloqueantes? Los asocio con afecciones cardíacas, pero sé que a veces también se usan para la ansiedad. Así es. Los betabloqueantes se utilizan principalmente para controlar los síntomas físicos de la ansiedad, como la taquicardia o los temblores.
Actúan bloqueando los efectos de la adrenalina, la hormona que desencadena nuestra respuesta de lucha o huida. Entonces se trata más de abordar las manifestaciones físicas de la ansiedad que las causas psicológicas subyacentes. Exactamente. Los betabloqueantes pueden ser particularmente útiles en situaciones en las que la ansiedad escénica es una preocupación, como hablar en público o eventos sociales. Pueden ayudar a calmar esos síntomas físicos para que el individuo pueda concentrarse en la tarea en cuestión. De acuerdo, entonces hemos cubierto la psicoterapia y la medicación como opciones de tratamiento. Pero, ¿qué hay del autocuidado? ¿Qué papel juega el autocuidado en el manejo de la ansiedad? El autocuidado es absolutamente esencial para controlar la ansiedad y promover el bienestar general. Se trata de adoptar hábitos de vida saludables que apoyen tanto su salud mental como física. Es como tomar un papel activo en su propia recuperación, en lugar de simplemente esperar pasivamente a que el tratamiento haga su magia. Exactamente. Y el autocuidado no se trata solo de baños de burbujas y mascarillas faciales, aunque esas también pueden ser agradables. Se trata de tomar decisiones conscientes que nutran tu mente, cuerpo y espíritu. ¿Cuáles son algunas estrategias clave de autocuidado que recomiendas para las personas con ansiedad? Una de las herramientas más poderosas es el ejercicio regular. La actividad física libera endorfinas que tienen efectos para mejorar el estado de ánimo y pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Trata de realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. No tiene que ser extenuante. Actividades como caminar a paso ligero, nadar o bailar pueden ser increíblemente beneficiosas. Entonces es como un antidepresivo y ansiolítico natural, todo en uno. Precisamente. Y prioriza el sueño. Cuando estás privado de sueño, tus niveles de ansiedad tienden a dispararse. Intenta dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche. Crea una rutina relajante para acostarte, evita la cafeína y el alcohol antes de dormir y asegúrate de que tu dormitorio esté fresco, oscuro y tranquilo. Es increíble lo mucho mejor que puedes afrontar el estrés cuando estás bien descansado. Absolutamente. Y no subestimes el poder de las técnicas de relajación, como los ejercicios de respiración profunda, la meditación o el yoga. Estas prácticas pueden ayudar a calmar tu sistema nervioso y reducir la sensación de agobio. Encuentra lo que te funciona y conviértelo en una parte habitual de tu rutina. Se trata de encontrar esos momentos de quietud en medio del caos. Exactamente. Y nutrir tu cuerpo con una dieta equilibrada es clave. Evita los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y el exceso de cafeína, que pueden exacerbar los síntomas de ansiedad. Céntrate en alimentos integrales, frutas, verduras y proteínas magras que proporcionen energía sostenida y apoyen tu bienestar general. Se trata de crear una base de salud física que apoye tu salud mental. Precisamente. Y por último, no descuides la importancia de la conexión social. Pasar tiempo con tus seres queridos, participar en actividades que disfrutes y nutrir tu sistema de apoyo social puede amortiguar el estrés y la ansiedad. Se trata de recordarte a ti mismo que no estás solo y que hay personas que se preocupan por ti. Absolutamente. No se trata solo de tratar los síntomas, se trata de crear un estilo de vida que promueva el bienestar y la resiliencia. Esto ha sido increíblemente perspicaz. Hemos cubierto mucho terreno, desde la comprensión de las complejidades de los trastornos de ansiedad hasta las diversas opciones de tratamiento disponibles. Ha sido un placer explorar este tema contigo. Recuerda, la ansiedad es una experiencia humana común y buscar ayuda es una señal de fortaleza. Con el apoyo y la orientación adecuados, puedes navegar tu ansiedad y vivir una vida plena. Absolutamente. Y hablando de vidas plenas, ¿cómo se ven las cosas a largo plazo para las personas con trastornos de ansiedad? Eso es lo que exploraremos en nuestro segmento final, así que está atentos. Hemos aprendido mucho sobre los trastornos de ansiedad, cómo se presentan, qué los causa y las diferentes formas en que se pueden tratar. Pero, ¿qué depara el futuro para alguien diagnosticado con un trastorno de ansiedad? Es algo con lo que siempre luchará. Esa es una pregunta natural. Y si bien los trastornos de ansiedad pueden ser crónicos, lo que significa que pueden persistir durante un periodo prolongado, no significa que no se puedan manejar eficazmente. La perspectiva para la mayoría de las personas con el tratamiento y el manejo adecuados es en realidad muy positiva. Es alentador escuchar eso. Entonces no es una sentencia de por vida. En absoluto. Piénselo como cualquier otra afección crónica, como la diabetes o el asma. Es posible que necesite tratamiento continuo, modificaciones en el estilo de vida y chequeos regulares, pero aún puede vivir una vida plena y significativa. Entonces, ¿cómo es manejar la ansiedad a largo plazo? Es una batalla cuesta arriba constante. Se trata más de desarrollar resiliencia y desarrollar un conjunto de herramientas personalizadas de mecanismos de afrontamiento. Esto podría implicar continuar con la terapia, incluso después de haber logrado un progreso significativo para afinar esas habilidades y aprender nuevas estrategias para afrontar los inevitables desafíos de la vida. También podría significar seguir tomando medicamentos si han sido útiles o ajustar las dosis según sea necesario bajo la guía de un médico.
Entonces, se trata de encontrar ese equilibrio de apoyo que funcione mejor para el individuo. Exactamente. Y tan importante como el apoyo profesional es el compromiso con el autocuidado. No es una solución única, sino más bien una práctica continua de tomar decisiones que nutran su bienestar mental y emocional. Se trata de convertir esos hábitos saludables, como el ejercicio, el sueño, una dieta equilibrada y las técnicas de reducción del estrés, en parte de su rutina diaria. Precisamente. También es crucial ser proactivo. Aprenda a reconocer sus desencadenantes personales, comprenda qué es lo que desencadena su ansiedad y tenga un plan para manejar esas situaciones de manera eficaz. Entonces, se trata de empoderarse con el conocimiento y las habilidades para navegar esos inevitables altibajos que nos presenta la vida. Absolutamente. Y recuerde celebrar su progreso en el camino. Reconozca lo lejos que ha llegado, sea amable consigo mismo y comprenda que la recuperación es un viaje, no una carrera. Ese es un punto muy importante. Es fácil dejarse atrapar por la búsqueda de estar curado, pero a veces se trata más de aprender a vivir bien con la ansiedad, aceptarla como parte de ti, pero sin dejar que te defina. Exactamente. Se trata de cambiar su relación con la ansiedad, de ser una víctima de ella a ser un participante activo en su propio bienestar. Ahora, para alguien que podría estar luchando en silencio, quizás recién comenzando a reconocer que tiene un problema con la ansiedad, ¿qué consejo le daría? En primer lugar, sepa que no está solo. Los trastornos de ansiedad son increíblemente comunes y buscar ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Se trata de romper ese estigma que rodea la salud mental y reconocer que es tan importante como la salud física. Absolutamente. Hable con alguien de su confianza. Un familiar, un amigo, un maestro o un profesional de la salud. También hay innumerables recursos disponibles en línea y en su comunidad, líneas directas, sitios web, grupos de apoyo, donde puede encontrar información, orientación y conectarse con otras personas que comprenden por lo que está pasando. Se trata de encontrar esa comunidad de apoyo, esa sensación de pertenencia que puede hacer toda la diferencia. Precisamente. Y recuerde, la recuperación es posible. Con el apoyo y tratamiento adecuados puede manejar su ansiedad y vivir una vida plena y significativa. No pierda la esperanza. Esta ha sido una inmersión profunda tan perspicaz en el mundo de los trastornos de ansiedad. Hemos explorado las complejidades, los desafíos y, lo más importante, la esperanza que existe para las personas que luchan con estas condiciones. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Espero que nuestros oyentes se sientan empoderados con conocimiento, comprensión y un sentido de esperanza para el futuro. Un enorme agradecimiento a nuestro experto por compartir su experiencia y conocimientos. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Volveremos pronto con otra exploración fascinante. Hasta entonces, cuídense y recuerden, siempre hay esperanza.